¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. En el 2016, Juan Villoro impartió un ciclo de conferencias en el Colegio Nacional, en el que se propuso establecer un vínculo entre la literatura y la realidad mexicana, bajo el título Novelas Mexicanas. El 21 de junio marcó el inicio de estas jornadas con una charla dedicada a La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Esta fue la primera entrega del ciclo. Hoy amanecimos en México con la noticia de que un jefe sonorense, recordemos que la Revolución Mexicana fue consumada por jefes sonorenses, renunció a conducir el Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones. Algo hay en el destino que en nosotros, ahora que vamos a ver esta novela de dos jefes sonorenses, una novela que involucra a Álvaro Obregón y a Plutarco Elías Calles, consumadores de la Revolución Mexicana, pues algo hay todavía en el aire mexicano que tiene que ver con los métodos y con el tipo de política que se fraguó en la post-revolución. De acuerdo con Federico Campbell, que fue una de las personas que más estudiaron a Martín Luis Guzmán, esta es la obra maestra sobre la criminalización del Estado mexicano, cómo el Estado mexicano moderno surge de actos delictivos y cómo el Estado moderno basa su política en delitos, crímenes y traiciones. La gran matriz para entender el modus operandi de la política mexicana es La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Una obra en ese sentido inagotable y trágicamente actual. Martín Luis Guzmán nació en Chihuahua, se crió en Tacubaya, vivió en Veracruz en 1887 y fue un hombre longevo, vivió hasta 1976. Es un escritor, digámoslo así, reacio, en el sentido de que Martín Luis Guzmán no se dedica fundamentalmente a la escritura. Es un hombre que hace política y casi siempre cuando fracasa en la política acude a las letras. Por ejemplo, explica así su vocación y adviertan ustedes que es una manera un poco extraña de referirse a la pasión por la literatura. Dice: me apartan de las letras urgencias prácticas y urgencias morales de orden patriótico. Es curioso que un escritor diga: no he acabado este libro, no lo he podido escribir porque por razones patrióticas tuve que hacer algo más. Estas razones patrióticas sí tenían que ver con la revolución, con sublevaciones, con conspiraciones. Fue un hombre de acción, como André Malraux, como tantos otros escritores que participaron en la guerra y posteriormente escribieron. Entonces, en Martín Luis Guzmán nosotros tenemos una persona que se forma aquí en la Escuela Nacional Preparatoria, en San Ildefonso, que es la mejor educación de la época, pertenece al grupo del Ateneo, es muy amigo de Pedro Enrique Sureña, de Julio Torri, de Alfonso Reyes, y empieza a escribir básicamente a partir de sus destierros. Entonces, cuando no está dedicado a la política, tiene tiempo para la escritura. Tania Huntington, que acaba de publicar Martín Luis Guzmán, El águila y la serpiente, analiza muy bien esta triple faceta de Martín Luis Guzmán. Tenemos en él a un político, a un periodista y a un escritor, que no siempre concurren en el tiempo. Es decir, hay momentos en que él se dedica básicamente a una de estas tareas y cuando cae en desgracia políticamente, entonces puede escribir. Él se incorpora desde muy pronto a las tropas de Pancho Villa. Pancho Villa es la figura esencial de la revolución que él va a conocer y prácticamente
buena parte de su ejecutoria tiene que ver con Pancho Villa. En La sombra del caudillo aparece mencionado, pero es en Memorias de Pancho Villa, una obra titánica, y en El águila y la serpiente, novela sin ficción, donde aparece como un protagonista absoluto del relato. Para muchos, El águila y la serpiente es el equivalente en la Revolución Mexicana a la verdadera crónica de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Es decir, es una obra que, haciendo una novela sin ficción, una novela testimonial, nos cuenta de manera íntima cómo fueron esos sucesos. Y ahí aparece Pancho Villa como una figura absolutamente única, un tigre, lo menciona varias veces con atributos felinos, un tigre que miraba como si estuviera siempre al acecho de su adversario. En La sombra del caudillo va a decir que el caudillo tiene soberbios ojos de tigre, una descripción parecida. Conoce en el mundo de Pancho Villa y la División del Norte a figuras tan importantes como Felipe Ángeles, el principal militar que tenía formación en el colegio militar y que se incorporó a la revolución, acaso el héroe más honesto y más puro, y por supuesto fusilado en la revolución después de que él mismo hizo su defensa en el Teatro de los Héroes de Chihuahua. Felipe Ángeles siempre fue una figura de referencia para Martín Luis Guzmán como la figura de la revolución que pudo haber sido, la revolución que pudo haber triunfado. Entonces, cuando el villismo pasa por horas bajas, abandona el país Martín Luis Guzmán en 1915, y ese es su primer destierro, que dura 4 años hasta 1919. Va a Estados Unidos y escribe un libro precursor de los estudios sobre el mexicano, La querella de México. La querella de México es un texto muy interesante porque es un texto que indaga ciertos complejos y frustraciones del mexicano. Ustedes saben que a lo largo de todo el siglo XX, uno de los grandes desvelos de la intelectualidad nacional fue tratar de descifrar qué diablos es el mexicano, cómo se sobrevive como mexicano, hay algo más raro que el mexicano, por qué el mexicano es de una manera y no de otra. Entonces, el saldo más conocido de este dilatado empeño es, por supuesto, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, publicado en 1950, pero esto va a llegar hasta fines del siglo XX a La jaula de la melancolía de Roger Bartra, y va a tener otros momentos muy importantes como los ensayos filosóficos de Samuel Ramos y Emilio Uranga y muchos otros textos, ¿no? Pero quizá el primero de ellos, en 1915, es La querella de México. Y ahí hay un tema que Tania Huntington, en este libro que les mencioné, aborda, creo que con mucha lucidez, y es que a contrapelo de la idea imperante, Martín Luis Guzmán dice que los defectos y las limitaciones del mexicano y sus frustraciones y complejos más hondos no tienen que ver con el mundo indígena. Es decir, que el gran desafío de México no es superar lo indígena, sino por el contrario, él considera que es el México criollo, esta mezcla no asumida, no aceptada del todo, la que de alguna manera no se ha sabido situar en el mundo moderno con una entidad propia. Entonces es muy interesante cómo él es de los precursores en este sentido de recuperar el tema indígena como un valor cultural en sí mismo. Para mucha gente, José María Luis Mora, el propio Benito Juárez, que tenía origen indígena, el gran problema del pasado mexicano indígena era el problema de la pobreza. Entonces los liberales del siglo XIX pensaron que si se nivelaba económicamente el país, no se podría ya hablar de un México indígena diferente a un México criollo. Lo veían básicamente como un problema de integración económica y no se veía una identidad cultural propia del mundo indígena, ni se asumía la posibilidad de una multiculturalidad mexicana, sino se era mexicano o no se era mexicano. Y justamente Martín Luis Guzmán plantea este dilema del criollismo, de en qué medida realmente ha forjado una identidad unitaria
solidaria y segura de sí misma. Y hace un llamado a un estudio serio de la mexicanidad. Interrumpe estos estudios y esta tentativa porque regresa a México y vuelve a entrar en política y se aparta, como él diría, por razones patrióticas del ejercicio de la literatura. Entonces, esto nos lleva al momento crucial que tiene que ver con esta novela, que es cuando él en 1923 participa en los preparativos de la rebelión de Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta vivía en lo que hoy es la Casa del Lago, era un gran amigo de Martín Luis Guzmán, y él estaba decidido a levantarse en armas contra Álvaro Obregón. Mario J. Pani, ministro de Hacienda, que también era muy amigo de Martín Luis Guzmán, cita al futuro autor de La sombra del caudillo en su oficina y le dice: Martín Luis, si sigues apoyando a De la Huerta te van a matar, lo sé de cierto y tienes que huir del país. En ese momento Martín Luis Guzmán era diputado y dueño y director del periódico El Mundo. Entonces era un hombre influyente, era un hombre importante y siempre fue un gran negociador. Es difícil saber a ciencia cierta si todas las gestiones de Martín Luis Guzmán ocurrieron tal y como él las contó. A fin de cuentas, un narrador fabula de acuerdo a las cosas que le resultan más convenientes y se pone en una luz muchas veces favorable. Él dio algunas largas entrevistas al final de su vida, señaladamente a Eduardo Blanquel, un gran historiador, le da una entrevista de casi 50 páginas, y a Emanuel Carballo, que escribió su libro Protagonistas en la literatura mexicana y que es un testimonio de los grandes escritores del momento. Entrevistó en varias ocasiones a Martín Luis Guzmán. Cuenta en las entrevistas Martín Luis Guzmán que él negoció su salida. Se dio cuenta de que a nadie le convenía que lo mataran a él, es lo que piensa, porque era darle una víctima al delahuertismo. Entonces, para no azuzar la rebelión con una víctima, él negocia su salida de México. Dice: pero yo no me puedo ir del país, tengo familia, tengo 3 hijos, así nada más. Entonces le pide al gobierno mexicano solución, o sea, hasta los conspiradores pactan con el gobierno. Entonces le pide al gobierno mexicano que le compre su periódico. Entonces le compra su periódico, le da dinero para que él viva unos 3 años fuera. Él cree que no va a ser tanto tiempo. Esta idea se le ocurre, por cierto, aquí a la vuelta. Él no era católico, pero dice: por una vez la catedral sirvió de algo. Pasó ante la catedral, se iluminó y dijo: claro, si me van a matar, mejor que me expulsen y me paguen por expulsarme. Entonces, el negocio del exilio. Entonces, así Martín Luis Guzmán arregla su partida. Todo esto hecho de un día para otro, no quiere que a su coche se le gasten los neumáticos estando mucho tiempo estacionado, le quita las llantas, lo pone sobre tablones y toma un tren rumbo a los Estados Unidos con su familia. Está por llegar a la frontera, se está afeitando, y por cierto que este momento de la afeitada reaparece luego en Jorge Ibargüengoitia, y con la cara medio enjabonada, lo llama el mozo el garrotero del tren y le dice: hemos llegado a Nuevo Laredo y lo están esperando usted porque se tiene que entrevistar con el general Hurtado. A él le sorprende mucho que lo detengan. Él dice: no me puedo bajar. Y le dice: se sube un militar, si mal no recuerdo, y de alguna manera le hace ver que si no baja le va a ir muy mal. Él tiene una pistola, siempre la portaba, muy buena de cachas de concha nácar, y dice: si bajo con pistola igual me ejecutan, no quiero darles el pretexto de que yo iba armado. Se la regala al garrotero, se va al lugar donde presuntamente lo espera el general Hurtado, y ahí se encuentra con un subteniente, un lugarteniente que él había favorecido en algún momento. Este lugarteniente había estado en las tropas de Lucio Blanco, siendo muy influyente con Pancho Villa, Martín Luis Guzmán. Había cometido un acto de desobediencia, lo iban a castigar y lo protegió en ese momento Martín Luis Guzmán. Entonces es el momento en que este hombre le puede pagar un favor. Entonces el favor que él pide es que manden un telegrama a la Ciudad de México. Para esto
el hombre que el lugarteniente que lo tiene ahí le revela que en realidad él no está ahí para una entrevista con el general, sino que han recibido orden ahí en ese destacamento militar de fusilarlo. Y algo interesantísimo para la trama de La sombra del caudillo: la orden viene del general Francisco Serrano, que va a ser el héroe de La sombra del caudillo, es decir, el hombre que da la orden de fusilar a Martín Luis Guzmán. Años después se va a convertir en el héroe de su novela. Lo veremos más adelante, pero es muy interesante además como estímulo literario y como proceso psicológico transformar a un posible verdugo en la víctima heroica de la novela. Gracias a que él tiene este contacto con el lugarteniente, puede él hacer que su esposa vaya a hablar con el general de la guarnición y mandan un telegrama a Pani o amenazan con mandarlo, no recuerdo exactamente, pero el caso es que se dan cuenta ahí que no conviene fusilar a Martín Luis Guzmán sin tener una confirmación, porque lo que el general Hurtado había hecho era estar ganando tiempo para decir: me han pedido que fusile a esta persona, pero si esto no llega del jefe máximo, es decir, de Obregón, no lo voy a hacer. Entonces salva el pellejo Martín Luis Guzmán y se va a un larguísimo destierro. Empieza en los Estados Unidos, pero pasa la mayor parte de este tiempo en España. Desde 1923 hasta 1936 él está exiliado, y es su época más fecunda, porque era un escritor, lo hemos dicho, que dependía notablemente de la acción política, quizá como su prioridad número uno, y cuando no podía ejercerla se dedicaba a la literatura. Ha habido casos típicos de escritores que hubieran preferido dedicarse a la política que a la literatura. Quizá, por ejemplo, uno de ellos fue Václav Havel, el escritor checo, que era un dramaturgo de oposición y hacía una dramaturgia cargada de simbología política, porque el teatro en Checoslovaquia era un espacio donde se podían discutir cosas que no se podían decir en el resto de la arena pública, y quizás si él hubiera tenido la oportunidad de hacer libremente política, habría actuado como lo hizo después, cuando llegó a ser incluso presidente de Checoslovaquia. Entonces hay ese tipo de escritores que, un poco como proceso de sustitución o de compensación, llevan vicariamente a través de la literatura la existencia que quizá les hubiera gustado llevar en el mundo de los hechos. Una de las características de la literatura es que te permite llevar destinos imaginarios, y en ocasiones asumimos los que realmente habríamos querido tener, ¿no? Y en el caso de Martín Luis Guzmán, muy claramente sus obras, escritas la mayoría de ellas en el destierro, son obras que tienen que ver con esta reflexión sobre el poder. La sombra del caudillo se publica primero por entregas en el periódico El Universal. Rafael Olea Franco, que ha preparado la edición crítica de la novela La sombra del caudillo, ha hecho una minuciosa y muy cuidada comparación entre lo que publicó Martín Luis Guzmán por entregas en El Universal y la novela que conocemos como La sombra del caudillo. Hay enmiendas, hay algunas censuras. Por ejemplo, entre las observaciones de Rafael Olea Franco es muy interesante señalar que hay cierta censura en el sentido de que el general Ignacio Aguirre, que es el protagonista de la novela La sombra del caudillo, aparece primero como mucho más lujurioso, libidinoso de lo que aparece después, y también como un hombre más corrupto, más cercano a recibir favores económicos, y luego matiza un poco, quizá pensando en que el personaje debe ser más convincente como héroe caído, es decir, como víctima. Entonces, si algún cambio hay, es básicamente el de convertir al personaje en un personaje no tan oprobioso, en humanizarlo por el lado más bien de un carácter un tanto más suave y quizá más susceptible de despertar empatía en el lector. Según Martín Luis Guzmán, dato que Rafael Olea Franco, estudioso que lo conoce tanto, a veces los estudiosos conocen a los escritores mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos, y son obsesivos con las fechas, y el escritor inventa según le conviene. Entonces hay un dato que da
Martín Luis Guzmán de cómo se le ocurrió la novela, que a mí me parece muy interesante porque es un dato muy literario, aunque algunos analistas dicen que no puede ser cierto porque la novela tal vez venía desde antes. En 1927 está en Madrid y recibe el periódico Martín Luis Guzmán y se entera del asesinato en Huitzilac, Morelos, del general Francisco Serrano, y decide escribir la novela. Para Martín Luis Guzmán ese es su disparador. Y volvemos a este punto absolutamente fascinante. El hombre que teóricamente lo iba a fusilar ha sido asesinado y es lo que le propicia la novela. Previamente, Martín Luis Guzmán quería escribir una novela de la rebelión de la Huertista, una rebelión contra Obregón. Y posteriormente, cuando recibe esta noticia, encuentra la trama perfecta, que es combinar los dos sucesos históricos. Entonces podemos decir que La sombra del caudillo es una condensación de dos momentos que ocurrieron distanciados en el tiempo, uno en 1923, otro en 1927, con 4 años de separación, pero que él los junta para hacer una trama mucho más sugerente, que es, por un lado, la sublevación fracasada de Adolfo de la Huerta y, por otro lado, el martirio del general Serrano en Huitzilac, acusado también de lo mismo. Obviamente es mucho más convincente desde el punto de vista dramático que los sublevados terminen como terminó Serrano a que terminen como terminó Adolfo de la Huerta, porque Adolfo de la Huerta fue un hombre curioso en la historia de México, fue presidente interino, participó en la sublevación que lleva su nombre, salvó el pellejo, se fue a Estados Unidos y un dato muy curioso, estaba muerto de hambre, con muchos apuros económicos, y él y su familia se pusieron a dar clases de canto en Hollywood y tuvo mucho éxito dando clases de canto en Hollywood, y así logró vivir hasta que regresó a México y luego todavía ocupó cargos públicos. Una figura muy interesante, también sonorense, Adolfo de la Huerta. Pero el general Serrano corrió una muerte trágica. Recordemos ese momento, uno de los más cruentos por salvajemente irónicos de la historia de México, que es el momento en que Obregón pide ver el cadáver de Serrano. Él lo ha mandado matar, ¿no? Entonces, y además, Serrano era uno de sus mejores amigos, ¿no? Es como se fraguó el Estado posrevolucionario en México. Era uno de sus mejores amigos y él quiere ver el cadáver de Pancho. Y es una escena estrujante. Le llevan al palacio de Chapultepec los cuerpos de todos los asesinados. Ve primero a los cómplices de Serrano y luego va a ver a Pancho y se da cuenta de que ese día es el día de San Francisco, es el santo del asesinado. Y entonces lo ve y le acaricia tiernamente el cabello y le dice: pobre Pancho, ¿cómo te dejaron?, ¿no? Y dice: pero bueno, Pancho, ya te di tu cuelga de San Francisco, ¿no? Cuelga, algunos de ustedes recordarán, era como se decía en México, a regalo, ¿no? Mi abuela me decía: ahí está tu cuelga, era el regalo, ¿no? Entonces su regalo de santo es la muerte, ¿no? Es una de las escenas más cruentas entre dos personas que eran sumamente amigos y uno asesinó al otro, ¿no? Del mismo modo en que el gran cómplice de Obregón, Plutarco Elías Calles, va a poner todas las condiciones para que Obregón sea asesinado y luego va a matar sin un juicio certero al padre Pro. En fin, ¿no? Estamos entre los forjadores de esta patria. En 1929, Plutarco Elías Calles va a hacer un llamado a pasar del país de las armas al país de las instituciones. En este informe de gobierno, él sienta las bases en 1929 para la creación de los partidos emanados de la revolución que hoy en día han llegado hasta el PRI y justamente crea la idea de una revolución institucional. Por cierto, que también en esto se le había adelantado Martín Luis Guzmán. 10 años antes, en 1919, él había escrito que lo que necesitaba México era un partido de la revolución, un partido que asimilara a todas las fuerzas revolucionarias para que los generales dejaran de matarse entre sí y se limitaran a conspirar en nombre del pueblo.
que es, digámoslo así, la manera de institucionalizar el conflicto y con menos asesinatos, porque no ha dejado de haber asesinatos, esta criminalización del poder puede operar de manera más moderna y aparentemente democrática. Entonces, todo esto se está fraguando en ese momento. Y por cierto que Martín Luis Guzmán acaba siendo uno de los usufructuarios de todo esto, porque cuando él regresa a México se convierte en un hombre público, acaba sus días convertido en director de la Comisión del Libro de Texto Gratuito, dirige la revista Tiempo, muy favorecido por el gobierno, y se convierte en el único intelectual mexicano que escribe la defensa de la matanza de Tlatelolco, ¿no? Entonces es, según José Emilio Pacheco, el solo recuento oficioso de lo que pasó. Todos los demás recuentos no son oficiosos. Él justifica, incluso en su entrevista con Blanquel, no solo la matanza, dice que el presidente Gustavo Díaz Ordaz fue de una prudencia excesiva y que también niega que hubiera habido muchos muertos. Con el mismo argumento de Díaz Ordaz, si hubo muertos, ¿dónde están los deudos? ¿Cómo podemos saber estadísticamente que realmente hubo muchos muertos? Y hace también una gran apología en esta entrevista del dedazo. Dice, después de tantas muertes, México encontró su sistema. Su sistema es que el presidente saliente elige a su sucesor, no lo elige por intereses personales, sino sabiamente lo elige tomando en cuenta las necesidades históricas, ¿no? Y entonces no es López Mateos quien elige a Díaz Ordaz o Díaz Ordaz quien elige a Luis Echeverría, sino que es la historia quien presenta de manera inevitable al hombre de la circunstancia. Y este sistema es único en el mundo y hay que atesorarlo porque gracias a eso tenemos estabilidad. Entonces, como suele suceder que las novelas son mucho más inteligentes que sus autores, y sobre todo las buenas novelas. Y entonces, si uno quisiera explicarle a este señor lo que está diciendo para que entendiera el verdadero sistema político mexicano, uno le diría a ese señor, ¿por qué no lees La sombra del caudillo? Habría que recomendarle ese libro, ¿no? Pero ya sabemos que los escritores muchas veces pueden escribir guiados por una maravillosa intuición y por la sinceridad del acto literario, algo que es muy superior moral, simbólica y estéticamente a lo que ellos son como personas. Entonces, en Martín Luis Guzmán tenemos esta discrepancia que ciertamente lo perjudicó. Susana Quintanilla lo ha estudiado en su libro biográfico, Tania Huntington también, el hecho de que Martín Luis Guzmán es una figura muchas veces difícil de acomodar en la intelectualidad mexicana. Más allá de eso, es un escritor soberbio, un escritor extraordinario que nosotros, sin duda alguna, debemos seguir leyendo. La sombra del caudillo era parte de una trilogía que no llegó a concluir sobre el México postrevolucionario, es decir, cómo la lucha se convierte en gobierno. Iba a ser una trilogía dedicada a Obregón, a Adolfo de la Huerta y Francisco Serrano, esa es la de La sombra del caudillo, y posteriormente a Plutarco Elías Calles. Me interesa, antes que pasemos a la deducción de los personajes, a leer un pequeñísimo retrato del general Obregón. La novela La sombra del caudillo es una novela en clave. Esto le dio un gran interés en el momento en que se publicó. Al mismo tiempo, limita un poco la lectura si solo pensamos en la novela en clave, pero creo que es una novela suficientemente rica para que, pasado el tiempo, los personajes se desprendan de los modelos que los inspiraron y los podamos ver como criaturas eminentemente literarias. Por ejemplo, el caudillo es, por supuesto, Álvaro Obregón. Hilario Jiménez, el gran villano de la historia, es Plutarco Elías Calles, y la víctima es Ignacio Aguirre, que es una mezcla de Adolfo de la Huerta y el general Francisco Serrano, ¿sí? Dice Martín Luis Guzmán que no tiene los rasgos físicos de ninguno de los dos, pero que sintetizó a Adolfo de la Huerta y a Francisco Serrano en Ignacio Aguirre, en la víctima. El verdugo o los dos verdugos son Álvaro Obregón y
Plutarco Elías Calles. Hay muchos otros, Olivier Fernández Esprieto Laurens, etc. Hay un personaje que, dice Martín Luis Guzmán, es el único que no corresponde a ningún modelo, que es Axcaná González. Axcaná González, el nombre lo dice todo, tiene que ver con esta fusión de lo indígena y lo criollo que tanto le interesaba a él, que viene desde la querella de México. Es modelo de otro tipo de personajes, como por ejemplo Izca Cienfuegos en La región más transparente de Carlos Fuentes, que también es un nombre náhuatl con un apellido castellano. Entonces, Axcaná González no tiene un referente histórico claro, pero para la mayoría de los críticos es Martín Luis Guzmán. Es el testigo de la obra. Lo describe como actor y espectador Martín Luis Guzmán. Entonces es de alguna manera su representante en esta trama, ¿no? Cuando se publica la novela, la editorial española Espasa Calpe la trae aquí a México y naturalmente Plutarco Elías Calles, que sigue siendo el hombre fuerte, gobierna durante 8 años y solo con el general Cárdenas pierde influencia en la vida política mexicana. Su primer intento es, por supuesto, prohibir la novela. Genaro Barreda lo concibe, le dice: no lo hagas porque le vas a dar muchísimo más eco a la novela. A fin de cuentas, en México no se lee tanto, ¿no? Un libro es más inofensivo que un escándalo. Circula la novela, pero astutamente Plutarco Elías Calles habla con la editorial Espasa Calpe y les dice: si ustedes quieren seguir teniendo un negocio en México, díganle a su autor que no puede volver a escribir un libro que tenga que ver con sucesos posteriores a 1910. O sea, que escriba de temas de la historia remota, no que escriba de temas tan cercanos. Entonces así lo acepta Martín Luis Guzmán, obligado por la circunstancia, y eso lo va a llevar a escribir sobre Francisco Javier Mina, una novela que se llama Filadelfia, Paraíso de Conspiradores, en fin, otro tipo de obras de corte histórico. Entonces, de esta manera, digamos, se hace un pacto y la novela circula en México. Lo que nunca pudo circular fue la película inspirada en La sombra del caudillo por orden expresa del ejército mexicano. Entonces ha sido una novela también nimbada pues de posibles censuras y una novela que se opuso al discurso oficial. Es muy interesante en el estudio comparativo que hace de la versión del Universal y la versión publicada, Rafael Olea Franco, cómo él compara no solo estas dos versiones, sino por ejemplo los boletines oficiales de la Secretaría de Gobernación escritos por Obregón para justificar la represión de la rebelión de la Huertista, son muy parecidos a los que pone Martín Luis Guzmán en su novela. O sea que claramente él está dialogando, criticando una circunstancia política que conoce sumamente bien. Entonces, el caudillo, les decía yo, es Obregón. Lo describe también con estos ojos de tigre que él había visto en Pancho Villa, pero en El águila y la serpiente da una visión absolutamente descarnada de Álvaro Obregón. Dice: a mí, desde ese primer momento de nuestro trato, me pareció un hombre que se sentía seguro de su inmenso valer, pero que aparentaba no tomarse en serio, y esta simulación dominante como que normaba cada uno de los episodios de su conducta. Obregón no vivía sobre la tierra de las sinceridades cotidianas, sino sobre un tablado. No era un hombre en funciones, sino un actor. Sus ideas, sus creencias, sus sentimientos eran como los del mundo del teatro, para brillar frente a un público. Carecían de toda raíz, de toda realidad interior. Era, en el sentido directo de la palabra, un farsante. Una demoledora descripción de Álvaro Obregón, prócer revolucionario, y que la casa donde murió el poeta Ramón López Velarde está en la calle de Álvaro Obregón. Podría merecer un mejor nombre. Bueno, la sombra del caudillo, basada en estos hechos históricos, es también una extraordinaria novela sobre la combinación de la vida privada y la vida pública. Y es una novela escrita con una idea absolutamente pictórica de la literatura.
Pocos novelistas han tenido un poderío visual superior al de Martín Luis Guzmán. Es algo impresionante cómo él describe la luz del Valle de México. En sus conversaciones con Emanuel Carballo, él dijo que la mayor influencia estética que había tenido en su vida era la luz del Valle de México. Esta transparencia que se advierte todavía en los cuadros de José María Velasco y 2 o 3 días al año aquí en la Ciudad de México. Ese fue su gran impulso. Cuando él era joven estudiante, militaba, porque nunca dejó de hacerlo, en la Escuela Nacional Preparatoria. Fue a ver a don Porfirio porque los estudiantes querían hacer una manifestación, había que pedir permiso, que se conoció como la manifestación de las antorchas. Él fue al Palacio de Chapultepec a verlo, y lo que más le impresionó fue la vista desde la terraza. Y ahí unió su vocación pictórica y su vocación política, porque dijo: con lo que se ve desde esta terraza, la luz, el valle, los cerros al fondo, dice, ¿cómo no dan ganas de ser presidente? ¿No? Entonces, interpretó ahí, ¿no?, esta luminosidad absoluta. La novela, La sombra del caudillo, empieza justamente con una descripción de la atmósfera. El primer protagonista de la novela es el Ajusco. Se ve el Ajusco al fondo, se encuentra el general Ignacio Aguirre con una de sus amantes, a la que más quiere, que es Rosario, y están antes de que empiece a llover, y vemos nosotros los brillos del aire y cómo los brillos rebotan en el Cadillac del general, y cómo Ashkaná, el testigo, se ve reflejado en el espejo vacilante del Cadillac. Entonces tenemos un juego de luces y reflejos, ¿no? Y además el testigo, Ashkaná, se ve reflejado en la superficie del automóvil. El general ve a la distancia la luminosidad del aire, y la mujer que llega a verlo cubierta de una luminosidad como si recibiera un baño de oro de los follajes de Chapultepec. Entonces un momento de enorme visualidad pictórica, y después este pasaje inicial va a desembocar en un momento de pequeña zozobra de Rosario, que le dice: temo algo, no sé, ve la montaña del Ajusco, y como si los presagios surgieran de la montaña, dice: puede pasar algo tremendo. Es como un presagio de que algo va a ocurrir. Sitúa de manera emocionante el narrador las posibilidades de la trama a través de una descripción del paisaje. Y por cierto que la figura del Cadillac va a ser esencial a lo largo del libro, junto con las de otros coches, el Ford, un Packard, ¿no? Pero el Cadillac abre la trama y la remata. Nosotros lo primero que vemos es el coche, y lo último que vemos es el coche del general, ya sin el general, usado por uno de sus verdugos. Entonces, es el momento en que los generales pasan del caballo al automóvil. Estamos en el México postrevolucionario, donde la lucha ya no se hace necesariamente en el campo de batalla, sino en las oficinas, y donde el Cadillac, símbolo de estatus, tiene un valor muy importante. Evodio Escalante, en un ensayo sobre La sombra del caudillo, dice que es el testigo mudo de la gesta. Siempre el Cadillac está presente, y así como nosotros podemos pensar que Don Quijote es inseparable de Rocinante, los generales revolucionarios son inseparables de su Cadillac. Y el coche que llega a salvar al final de la novela al testigo Ashkaná González es otro coche, es un Packard de la embajada norteamericana. La novela de Martín Luis Guzmán tiene esta visualidad extrema, y tiene un contraste de puntos de vista muy grande, entre otras cosas porque es una novela omnisciente, es decir, el narrador conoce los pensamientos de todos los personajes. Entonces está continuamente haciendo un ping-pong de puntos de vista que también le permite reforzar la visualidad de la trama. Y esta visualidad desemboca también en escenas eminentemente teatrales. Es una novela
sobre la política, pero también sobre la gestualidad de la política, sobre la teatralidad del poder, sobre cómo se pone en escena el poder. Y estas puestas en escena por momentos pueden ser grotescas. Por ejemplo, hay una escena en un prostíbulo, en un burdel al que acuden usualmente los políticos revolucionarios, y ahí empiezan ellos a dar discursos. Y entonces, en vez de que las prostitutas desfilen para ser vistas, los políticos desfilan dando discursos, ¿no? Es decir, es una inversión simbólica, ¿no? En donde también hay una cierta prostitución del trabajo político. A lo largo de toda la novela hay una erótica del poder muy grande, ¿no? Estímulos eróticos que muchas veces vienen del cuerpo masculino y desembocan en el femenino. Eso se puede estudiar en detalle. Por ejemplo, hay una escena también de enorme teatralidad muy visual en donde el alcalde de la Ciudad de México va todas las noches al frontón nacional, y ahí se describe los lances atléticos de los pelotaris, ¿no? Y después de describir vistosamente los cuerpos masculinos, salen de ahí los personajes, van al prostíbulo nuevamente. Entonces hay este trasvase, pues, de elogio de una masculinidad erotizada que desemboca muchas veces en la sexualidad múltiple, difusa de los generales. Ninguno de ellos tiene una esposa. Ignacio Aguirre tiene, por supuesto, 3 mujeres oficiales. Hay ciertas mujeres, como por ejemplo Adela Infante, que dice así, se ha enredado, ¿no? con casi toda la clase política, ¿no? Y parte de la vitalidad del general Aguirre es descrito en los siguientes términos. Él necesitaba, para mantener esta superabundancia de vitalidad, de toda suerte de desgastes nocturnos para que su espíritu se conservara, ¿no? Entonces es una especie de transubstanciación erótica, ¿no? A través de una sexualidad desenfrenada. Se ha estudiado mucho la relación entre sexualidad y poder, ¿no? Henry Kissinger dijo famosamente que el poder es el mayor afrodisíaco, y esta novela es una reflexión muy gráfica del poder como afrodisíaco. Y hay algo muy interesante en esta erótica del poder que describe Martín Luis Guzmán, que dice, bueno, finalmente estos generales revolucionarios tenían dinero, tenían fama, tenían mujeres legítimas e ilegítimas, pero les faltaba algo. ¿Qué buscaban en el prostíbulo, emborrachándose con coñac, haciendo el ridículo? Dice, ¿qué era lo que les faltaba? Dice, les faltaba el placer de lo inmundo. O sea, sin este contacto morboso, perverso con la inmundicia, su vida no estaba completa. Entonces es interesante también esto. En lo que toca a las descripciones, por ejemplo, de los cuerpos masculinos, hay una vocación que podemos llamar homérica en Martín Luis Guzmán. Describe casi siempre a sus figuras, especialmente las protagónicas, como grandes atletas sumamente atractivos, con una libertad, ¿no? Que no suele ser común en el habla mexicana, que tantos complejos tiene, ¿no? Cuando se le pregunta muchas veces a un hombre, bueno, ¿te parece guapa esa persona, guapo esa persona? Dice, yo de eso no sé, ¿no? O decimos cosas como, es bien parecido, ¿no? Cosas así, pero no vamos a decir, es guapísimo. Pero vean ustedes la libertad cercana, por ejemplo, a la de Tolstoy o Thomas Mann, que eran muy francos para describir la belleza masculina, con que Martín Luis Guzmán habla de su protagonista, el general Aguirre. Dice, en su cara, de suyo defectuosa, había algo por cuya virtud el conjunto de las facciones se volvía no solo agradable, sino atractivo. Era la suavidad del trazo que bajaba desde las sienes hasta la barbilla, era la confluencia correcta de los planos de la frente y de la nariz con la doble pincelada de las cejas, era la pulpa carnosa de los labios que enriquecía el desvanecimiento de la sinuosidad de la boca hacia las comisuras, lo mate del cutis y la sombra pareja de la barba y del bigote, limpiamente afeitados, parecían remediar su mal color, de igual modo que el gesto con que se ayudaba para ver a distancia restaba apariencias de defecto a su miopía incipiente. Es una descripción minuciosa que realmente es difícil olvidar al personaje a partir de
esta fijación tan gráfica, tan pictórica, ¿no? Y a lo largo de toda la novela vamos a ver una y otra vez este tipo de descripciones. En Martín Luis Guzmán nada estilístico es casual. Por ejemplo, cuando describe al mejor amigo de Ignacio Aguirre, a Axcaná González, lo describe con una triple I, ¿no?, de adjetivos. Dice amigo inseparable, insustituible, íntimo, ¿no? O sea, deliberadamente busca palabras que comienzan con I para describirlo de esta manera. En ese sentido, es siempre un personaje que está calculando el efecto de todas y cada una de las palabras. ¿Qué papel juega Axcaná González en la trama? Decíamos, es el testigo, de alguna manera es el delegado de Martín Luis Guzmán, es el hombre que va a sobrevivir y en cierta forma la novela es una reflexión sobre la figura del testigo, hasta dónde alguien puede realmente comprender los sucesos que ve. Porque cualquier persona que participa en una contienda está involucrado en ella por razones ideológicas, por razones políticas, emocionales, sentimentales. Todos tenemos una subjetividad. Entonces estamos aquí ante un testigo parcial de los sucesos. Lo que es muy interesante es que nos narra una historia compuesta del delahuertismo al que era afecto Martín Luis Guzmán y de la tragedia de Serrano, que para nada era una persona cercana a él. Y con eso construye un personaje que está cerca de los sucesos, pero también duda de ellos. Es una persona que le dice o trata de decirle la verdad al general Aguirre, pero por momentos está en una situación de confusión. Esto lo vuelve más verosímil, porque todos nosotros en una situación semejante estaríamos muchas veces en un estado de duda, no sabríamos muy bien cómo reaccionar y difícilmente podríamos decir a ciencia cierta, así suceden las cosas. Muy difícil además porque hay que tratar de descifrar la cultura de la tenebra política mexicana y eso no es nada fácil. Entonces, ¿qué clase de testigo es Axcaná? Leyendo La sombra del caudillo, viene a la mente uno de los pasajes más extraordinarios de la literatura mexicana, que proviene del Águila y la Serpiente, que es la visita de los zapatistas a Palacio Nacional. Es cuando los ejércitos populares toman la Ciudad de México y los zapatistas se instalan en Palacio. Y Martín Luis Guzmán deja una estampa notable de Eufemio Zapata, hermano de Emiliano Zapata, custodiando esa casa que le es muy ajena. Pero lo interesante de esta escena es que Eufemio Zapata es ajeno a la Casa del Poder por ser un simple campesino, un caballerango. Del mismo modo en que el propio Martín Luis Guzmán es ajeno a la revolución porque él es un hombre de letras, es un intelectual, es alguien que a fin de cuentas no entiende lo que pasa. Entonces, creo que pocos pasajes son más reveladores de la puesta en duda del papel del testigo ante una realidad que lo rebasa, del mismo modo en que rebasa a sus mismos protagonistas. Me gustaría compartir con ustedes este pasaje porque es uno de los más sorprendentes de toda la literatura mexicana. Es sin lugar a dudas, yo creo que un momento superior de nuestra escritura. Es un poco largo, pero vale la pena porque es único y porque refleja muy bien el dilema de ser testigo. Entran a Palacio Nacional, guiados por Eufemio Zapata, un grupo de asesores intelectuales de Francisco Villa. No subimos por la escalera monumental, sino por la de honor. Cual portero que enseña una casa que se alquila, Eufemio iba por delante, con su pantalón ajustado, de ancha ceja en las dos costuras exteriores, con su blusa de dril anudada sobre el vientre y con su enorme sombrero ancho, parecía simbolizar, conforme ascendía de escalón en escalón, los históricos días que estábamos viviendo. Lo simbolizaba por el contraste de su figura, no humilde sino safia, con el refinamiento y la cultura de que la escalera era como un anuncio
un lacayo del palacio, un cochero, un empleado, un embajador, habrían subido por aquellos escalones sin desentonar, con la dignidad, grande o pequeña, inherente a su oficio y armónica dentro de la jerarquía de las demás dignidades. Eufemio subía como un caballerango que se cree de súbito presidente. Había en el modo como su zapato pisaba la alfombra una incompatibilidad entre alfombra y zapato. En la manera como su mano se apoyaba en la barandilla, una incompatibilidad entre barandilla y mano. Cada vez que movía el pie se sorprendía de no tropezar con las breñas. Cada vez que alargaba la mano buscaba en balde la corteza del árbol o la arista de la piedra en bruto. Con solo mirarlo a él se comprendía que faltaba allí todo lo que merecía estar a su alrededor y que para él sobraba cuanto ahora se veía en su entorno. Pero entonces una terrible duda me asaltó. ¿Y nosotros? ¿Qué impresión produciría en quien lo viera en ese mismo momento el pequeño grupo que detrás de Eufemio formábamos nosotros, Eulalio, Robles y yo, Eulalio y Robles con sus sombreros tejanos, sus caras intonzas y su inconfundible aspecto de hombres incultos, yo con el eterno aire de los civiles que a la hora de la violencia se meten en México a políticos, instrumentos adscritos con ínfulas de asesores intelectuales, a caudillos afortunados en el mejor de los casos o a criminales disfrazados de gobernantes en el peor. Ya en lo alto, Eufemio se complació en enseñarnos uno a uno y sin fatiga los salones y aposentos de la presidencia. Alternativamente resonaban nuestros pasos sobre la brillante cera del piso, en cuyo espejo se insinuaban nuestras figuras, quebradas por los diversos tonos de la marquetería, o se apagaba el ruido de nuestros pies en el vellón de los tapetes. A nuestras espaldas, el tla-tla de los guaraches de dos zapatistas que nos seguían de lejos recomenzaba y se extinguía en el silencio de las salas desiertas. Era un rumor dulce y humilde. El tla-tla cesaba a veces largo rato porque los dos zapatistas se paraban a mirar alguna pintura o algún mueble. Yo entonces volvía la cara y los contemplaba. A distancia parecían como incrustados en la amplia perspectiva de las salas. Formaban una doble figura extrañamente lejana y quieta. Todo lo veían muy juntos, sin hablar, descubiertas las cabezas, de cabellera gruesa y apelmazada, humildemente cogido con ambas manos el sombrero de palma, su tierna concentración azorada y casi religiosa sí representaba allí una verdad. Pero nosotros, ¿qué representábamos? ¿Representábamos algo fundamental, algo sincero, algo profundo? Yo creo que es un pasaje soberbio en donde nosotros vemos estos zapatistas fuera del lugar, fuera del campo en el que normalmente actúan, y sin embargo al final se da cuenta el testigo de que ellos representan algo, representan la historia, están ahí como figuras históricas. ¿Qué representa el testigo? ¿Qué representa el escritor en estos hechos? Se pone en duda, y eso es, digamos, esa magnífica incertidumbre es la que le permite escribir desde la desconfianza una historia, La sombra del caudillo, que es un modelo de paranoias y desconfianzas, porque La sombra del caudillo tiene que ver con alguien que ejerce el poder, lo dice el título, desde la oscuridad. Hasta la fecha, los políticos se acusan recíprocamente en México de arreglar cosas en lo oscurito. Durante mucho tiempo a la política mexicana se le llamó la tenebra, ¿no? Entonces nosotros sabemos que nuestra política ha sido básicamente un oficio de tinieblas, y es ahí donde juegan sus cartas los caudillos. Ignacio Aguirre es un hombre poderoso, es el ministro de la guerra y tiene muchos aliados a su favor que le dicen que él debe ser el próximo presidente de México. Su contrincante, Hilario Jiménez, es el ministro de Gobernación y tiene muchos hombres a su favor que le dicen exactamente lo mismo. Como ustedes saben, la política mexicana está hecha de futurismo, ¿no? Y de alianzas. Ya desde ahora se dice cuál será el posible gallo de Peña Nieto para sucederlo, ¿no? Y se empiezan a especular con nombres. Esto era todavía más claro en la época de los tapados, ¿no? Cuando se mencionaban a 6 posibles y se destapaba a 1, ¿no? Entonces, en este sistema de desconfianzas y de alianzas no siempre certeras, es muy difícil saber quién tiene la verdadera fuerza. El político se guía por
cláusulas como estas, siempre está pensando en el siguiente paso. Y lo dice Martín Luis Guzmán muy claramente. Cuando alguien llega a ser secretario, solamente está pensando en quién será el próximo presidente de México. Y está pensando obviamente en sus propias posibilidades para hacerlo. La política tiene que ver con estas alianzas que son no manifiestas, sino latentes, y tiene que ver con la ocasión propicia, con aprovechar el momento para hacer valer las alianzas. No basta tenerlas. Hay que hacerlas fuertes en un momento propicio. ¿Cuál es ese momento? Eso se decide por instinto. El pasaje quizá más conocido de la novela, La sombra del caudillo, tiene que ver con la teoría del madruguete, ¿no? Nosotros en política, en México, dice Martín Luis Guzmán, nos regimos por madrugar. Dice, la política de México, política de pistola, solo conjuga un verbo: madrugar. En México, si no le madruga usted a su contrario le madruga a usted. Así de sencillo. Entonces, el general Aguirre tiene apoyo notable, pero él debe saber si lo apoya la persona más importante de todas, que es el caudillo. Entonces va a ver al caudillo y ahí viene una teatralidad total. El caudillo nunca le va a decir, es como el oráculo de Delfos, él no va a decir nada muy concreto ni muy directo. Va a hablar en clave, va a ser hermético, ¿no? Y va a jugar varias cartas a la vez y va a tener que leer en sus facciones, Ignacio Aguirre, si él es el bueno o no. Y entonces él le dice, yo no quiero ser el bueno, yo quiero renunciar a esa posibilidad y quiero apoyar a Hilario Jiménez. Y el caudillo le dice, hombre, pero si usted es ambicioso, si usted tiene muchas posibilidades, pues ¿por qué no quiere algo tan importante? ¿O qué no le gusta mi trabajo? No, bueno, yo sí quisiera, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque pues yo sé que usted favorece a Hilario Jiménez. ¿Y quién le ha dicho eso? No, pues me lo dice. Entonces se da este diálogo en donde no se dice nada concreto, pero sale convencido Ignacio Aguirre de que él no puede ser, Pero ahora viene otro problema. Él no puede ser, pero ¿cómo convence él a su vez al caudillo de que él no se va a levantar en armas? Porque dice, ¿qué va a hacer el caudillo? El caudillo va a hacer lo que piensa que yo haría en su lugar, ¿sí? O sea, el caudillo dice, si yo fuera Aguirre, ¿no? Y si Aguirre fuera yo, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Dice, si yo fuera Aguirre, yo me levantaría en armas. Entonces, como él piensa que yo me voy a levantar en armas, él me va a reprimir por algo que yo estoy diciendo que no voy a hacer y en realidad no voy a hacer. Ahora, entonces todos los allegados a Aguirre dicen, entonces lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Y entonces él se convence y dice, sí, pero ¿cuándo? Entonces, esa es la dinámica de la política. Y por eso es tan hábil este narrador que duda, así como Martín Luis Guzmán en Palacio Nacional, de lo que está viendo, porque nos da con esa mirada perfectamente todas estas vacilaciones de la política. Es muy importante en la construcción de la figura de Aguirre que de alguna manera, y ahí sí cambia un poco la realidad de los hechos, Martín Luis Guzmán nos dice, él era el que debía ser electo. ¿Por qué era el que debía ser electo? Porque tiene la mayoría en el partido y tiene la mayoría en la Cámara, pero no es el favorito del caudillo. O sea, lo que quiere decir aquí es que el caudillo está traicionando la voluntad popular, está traicionando la voluntad del partido y de la Cámara. Con personajes manipulados, organizaciones campesinas manipuladas, etcétera. Así es como él va a conquistar el poder. Hay una escena maravillosa en una granja en el Estado de México, lugar emblemático de estos sucesos y de la vida actual de México, como prefigurando el grupo Atlacomulco. Los sucesos de la novela se ubican, dos de ellos muy importantes, en el Estado de México. Uno, Catarino Ibáñez, tiene ahí unas granjas ultramodernas, es un fanático de las vacas y las vacas están perfectamente ordenadas, y con esta teatralidad tan bien estructurada de la novela, primero nos describe el rebaño de las vacas muy bien alimentadas y luego el rebaño de los campesinos que llegan por unos platos de tortilla. Y lo único que une a esos campesinos cuando ya se consumó la revolución con los jefes que dominan la revolución es que comen el mismo guacamole.
Incluso lo dicen ahí, dicen, vean nada más, dice Catarino Ibáñez, están comiendo ellos allá en sus platos que les estamos dando de tortillas, están comiendo el mismo guacamole que nosotros y ellos comen humildemente. Y en ese contexto tiene un arrebato a Axcaná González y da un discurso para favorecer a Ignacio Aguirre y él cree que habla de manera extraordinaria, con una retórica perfecta y que ha conmovido a todo el mundo y los campesinos lo escuchan con una gran atención. Y al final, cuando termina de hablar, en apoyo a lo que ha dicho, uno de ellos dice, vive el patroncito. Es decir, no ha cambiado nada con la revolución. Siguen siendo los sometidos que están siendo manipulados, ¿no? Siendo manipulados para apoyar a una facción política. En este caso, ellos van a ser usados para apoyar a Hilario Jiménez. Entonces vemos nosotros en los entretelones de la política, digamos, este uso manipulador, sindicalizado de las organizaciones populares. También vemos los apoyos económicos, ¿no? Es decir, quiénes pagan las campañas, los intereses económicos que hay detrás de la política. Es una verdadera radiografía del sistema político mexicano. Entonces, Aguirre va siendo orillado a llegar a este momento del levantamiento, ¿sí? Y está esperando su madrugada, está esperando poder ser él quien dé un albazo, palabra que también se utiliza en la novela. Y ahí se da una dinámica muy interesante, se le empiezan a sumar fuerzas y otros se le empiezan a alejar porque ya se empiezan a establecer los bandos y ya no hay una causa política real, ya no hay convicciones, sino que es como un automatismo de la intriga primero y de la confrontación política lo que lleva al desenlace de la trama. Y ahí podemos hacer una reflexión muy amplia sobre la importancia de el acontecer colectivo para alterar las decisiones individuales. La novela tiene que ver con muchas entrevistas con generales, con conspiradores, cada quien dice su parecer, pero al final todos y cada uno de ellos se unen al torrente de los sucesos. Esto es muy interesante. Hay un libro sobre historia y novela de un italiano, Nicola Chiaromonte, que estuvo en la Guerra Civil Española junto a André Malraux. Y Nicola Chiaromonte dice algo muy, muy significativo, estudiando la novela histórica. Dice, en los momentos históricos, los hombres que actúan en colectividad hacen cosas que jamás harían en lo individual, incluso se oponen a sus convicciones más profundas y personales, guiados por lo que solamente acontece en la multitud. Entonces, son personas que asisten a una manifestación y jamás hubieran pensado que pudieran participar, por ejemplo, en el incendio de un palacio de justicia, pero guiados por el fervor de la multitud se unen entusiastamente a algo que hubieran negado como individuos, pero que pueden hacer como masa. Es decir, el acontecer colectivo, y esta es una de las grandes lecciones de la novela histórica, no solamente va muchas veces más allá de las intenciones individuales, sino que en ocasiones las contradice. Entonces, queriendo hacer una cosa al principio de una gesta, se acaba haciendo otra, es decir, se ven rebasados por los sucesos. Y es lo que pasa en La sombra del caudillo. Llega un momento, como en las tragedias de Shakespeare, en que los personajes ya no son sino una fuerza del destino y los bandos se van a enfrentar. Naturalmente, como Aguirre es el que tiene, digámoslo así, la mayoría silenciosa, ¿no? Incluso la opinión pública, dice, la opinión pública secretamente, ¿no? Le daba la razón a él, o sea, es el candidato más favorecido en un sentido democrático, obviamente es el que va a ser traicionado. Entonces, un aguirrista sincero, Julián Elizondo, que le ha ofrecido todo tipo de favores y que es jefe de operaciones militares en el Estado de México, atrapa a Aguirre junto con otras 12 personas. El número 13, lo sabemos, es de mala suerte, entre otras cosas porque es el número de la pasión de Cristo, ¿no? Entonces es detenido en compañía de otras 12 personas y van a morir de manera espantosa. No muere como el general Serrano en Huitzilac, Morelos, sino en una fría montaña del Estado de México. Y ahí nosotros vemos a estas personas que
a lo largo de la novela han sido conspiradores, que no son personas muy nobles, que han hecho negocios ilícitos, que tienen 3 o 4 mujeres a las que les mienten, pero que ahí caen realmente como víctimas. Cuando ve morir o ve que van a morir los suyos, el general Ignacio Aguirre piensa, dice, son los que menos lo merecen, ¿no? Y se preguntan estos mártires, ¿qué podemos gritar antes de que nos maten? Y se les ocurre una frase que en ese momento es totalmente irónica y dramática y cruel: ¡Viva México! Y nuevamente la reflexión a la atmósfera, a la luz, dice, eso invitaba a decir, con su luz próxima a desvanecerse, el maravilloso crepúsculo que los envolvía. O sea, está anocheciendo, esta novela de la luz se está hundiendo en las tinieblas, ¿no? Y el general Aguirre muere, le disparan directamente en el pecho y dice, cayó con la dignidad con que otros se levantan, o sea, ya es un mártir. Y Ashkaná, su mejor amigo, se dispone a morir exactamente igual, casi podemos decir que quiere morir de afecto, de amistad. Le disparan, pero él lleva un fajo de billetes, otro detalle irónico, ¿no?, que amortigua el balazo y solo lo hieren, creen que lo han matado y puede sobrevivir. Y el último episodio de la novela es uno de los verdugos va en el Cadillac, es una novela de la Revolución Mexicana, es decir, es una novela de la usurpación. Entonces, en el Cadillac robado al general Aguirre va a comprar unos aretes y los paga con los billetes que han sido perforados por la bala. Sospecha naturalmente el vendedor, pero no se atreve a no aceptar esos billetes, y ahí entonces se cierra la trama, ¿no? Entonces nosotros vemos que en esta agonía, ¿no?, hay ciertamente un ciclo de el poder, la traición y la forma en que se perpetúa la política en México en aquellos años, que eran años de las balas, pero creo que las conspiraciones y las tácticas de alianzas y de apoyos y la actuación en la oscuridad sin rendición de cuentas, lo acabamos de ver con el 3 de 3 rasurado, ¿no? Es decir, una política hecha para el ocultamiento. Nosotros vemos claramente que Martín Luis Guzmán nos descifra este modus operandi, creo que de manera sumamente brillante. Se le podría quizá reprochar a la novela que en los episodios ya más cercanos al desenlace, las intrigas tienen mucho que ver con lo que ocurrió en México con personajes de la historia y del momento, y que quizá abandona un poco lo literario en favor de lo testimonial. Martín Luis Guzmán escribió con frenesí y los últimos 4 capítulos fueron escritos en un solo día. La novela tiene que ver con este vértigo también narrativo, quizá de manera más reposada y a la distancia podría haber construido más literariamente algunos personajes, pero aún así creo que es una novela que podemos seguir leyendo, incluso si no conociéramos los hechos que le dieron sustento. Y claro, se preguntarán todos ustedes, ¿no? Son 13 mártires, ¿cómo es posible que uno sobreviva? Y yo creo que ahí está la gran metáfora moral de la película, de la novela, también de la película, pero que no se pudo ver. La gran metáfora que nos recuerda a Moby Dick de Herman Melville, ¿no? La novela de Herman Melville termina en que el narrador Ismael se salva. La novela, por cierto, en su primera edición se publicó por error de la imprenta sin la última página, y los críticos dijeron, es absurdo que una novela donde todos naufragan la cuente alguien que se ahogó en el naufragio, porque no había leído la última página en donde dice, de todo aquel naufragio solo sobrevivió uno, y ustedes se preguntarán por qué sobrevivió, porque alguien tiene que contar la historia. Esa es la metáfora de Herman Melville, y es la metáfora de Martín Luis Guzmán, que sobrevive hasta nuestros días y que en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, en uno de los países donde se matan periodistas, principalmente en Veracruz, pero en todo el país, es una llamada de atención. Se quiere silenciar la verdad, pero sabemos
por la sombra del caudillo que al final alguien sobrevivirá para contar la historia. Muchas gracias. Como acabamos de escuchar en la voz de Juan Villoro, si Mariano Azuela escribió Los de Abajo, Martín Luis Guzmán escribió Sobre los de Arriba, sobre quienes decidieron el curso de la Revolución y de la historia de México. No te pierdas el próximo episodio, en el que Juan Villoro, miembro del Colegio Nacional, hablará sobre Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.